Hola a todos, quería hacer este vídeo para hacer una reflexión a raíz de los acontecimientos que han estado ocurriendo recientemente a nivel internacional, especialmente a raíz del asesinato del activista y político Charlie Kirk y sobre la radicalización política que se ha generado alrededor de esta cuestión, ¿no? Este vídeo no va a ser un análisis sobre este acontecimiento en sí, sino más bien una reflexión sobre una serie de conceptos filosóficos o relacionados con la ética y con la moral, que he estado pensando pues eso, a raíz de todo lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Y en los que quería analizar a través de este evento lo que socialmente hoy en día en Occidente y a través de los movimientos políticos hegemónicos hoy en día se consideran como la idea de ser una buena o una mala persona, ¿no? En primer lugar, quería aclarar que los conceptos de ser buena o mala persona en general son reduccionistas porque los seres humanos somos seres tremendamente complejos y con una profundidad que no se puede limitar a la descripción o a la etiqueta de una sola palabra como buena o mala, ¿no? Sin embargo, esto tampoco quiere decir que estas palabras no sean útiles, porque sin lugar a dudas son prácticas dentro de nuestro contexto cotidiano para comprender el mundo y para poder clasificar a ciertas personas y poder comportarnos en base a ellas. Y también, en términos generales, a la hora de clasificar casos extremos o radicales en los que personas demuestran comportamientos extraordinariamente bondadosos o, al contrario, extraordinariamente maliciosos. En esos casos sí que creo que es pertinente emplear esos términos de buena o mala persona, pero simplemente era una pequeña aclaración que quería hacer. En primer lugar, para poder analizar esto, quiero que desglosemos dos conceptos que hay que tener claro para poder entender lo que, a mi parecer, es la naturaleza de ser una buena o una mala persona, y son los conceptos de ética y de moral. La ética, según mi visión, es esa serie de normas que socialmente se entienden como buenas o malas, normas de comportamiento buenas o malas, pero que se aplican al ámbito personal, al ámbito inmediato, al ámbito, digamos, del plano civil de los individuos, que no es trascendental, que es cotidiano, es del día a día, ¿no? Y sobre todo que se manifiesta en la forma de relacionarse con otras personas a través del apoyo mutuo, del respeto, de la educación hacia otras personas, ¿no? Es como esa forma directa de que tiene el individuo, el sujeto en sociedad, de relacionarse con otras personas de manera inmediata. Personalmente, yo considero que la ética nace a raíz de en primer lugar, un instinto natural del individuo a ser más proclive a un comportamiento más o menos empático hacia los individuos que le rodean, independientemente del tipo de individuos que sean estos socialmente. Y aparte de eso, es algo que se da a través de la educación y de la aculturación que recibe ese individuo por los estándares que socialmente se consideran como lo mencionado antes, como de buena educación, como de ayuda, como de un comportamiento honorable, responsable. En general, pues eso, lo que todos tenemos en la cabeza cuando alguien dice, pues una buena persona. Alguien que inmediatamente se comporta de manera bondadosa y piadosa de manera espontánea, hacia aquellos que ve que necesitan una ayuda. Por el contrario, la moral sería lo mismo que la ética, entendido como una serie de normas que se consideran socialmente como buenas o malas, pero aplicados al colectivo, a la colectividad. Es decir, ya no es una serie de normas que se aplican al día a día, sino que es una especie de mentalidad trascendental o que trasciende a la vida cotidiana de los individuos, porque está dentro de una esfera que es cultural, no es una esfera civil inmediata, sino que se corresponde más bien con la mentalidad que cada individuo tiene o la mentalidad o las ideas que cada individuo tiene hacia lo que considera que debería ser un ideal de sociedad o la solución colectiva hacia un problema social, por ende colectivo, por y para el bien de la comunidad. La moral, en este caso, no surgiría
de la empatía y de la piadosidad natural de un individuo o a través de su educación, sino que provendría en primer lugar a través, pues eso, de una aculturación y de una normalización de unas dinámicas culturales que hace que consideremos qué cosas son más o menos adecuadas para el orden de la sociedad misma, ¿no? Y en segundo lugar, algo propio de la inteligencia del ser humano y de la racionalidad y de la capacidad intelectual que tienen las personas, que tiene el individuo para analizar contextos sociales y dar una respuesta racional a ellos en forma de proyecto político o en forma de proyecto ideológico o proyecto social o proyecto religioso en general. Como hemos dicho antes, en un sentido de comportamiento prestigioso, reconocible, que socialmente se entienda como algo bueno. Lo que todos entendemos que es un buen orden social, lo que beneficiaría a todos, ¿no? En este sentido, lo que es ser una buena persona, si lo pensamos, realmente es algo que solamente se puede aplicar al campo de la ética, por el mero hecho de que es algo propio del individuo en sí, en un sentido emocional, si quieres verlo así. Es como una especie de impulso vital del propio, de la propia persona, del propio sujeto, que le lleva a obrar bien, no de una manera intelectual, sino de una manera personal, por un fin personal, porque él lo siente así. Sí, para que se entienda mejor. En este sentido, una persona completamente virtuosa sería una persona que tuviese un equilibrio perfecto entre estos dos principios, ¿no? El de la ética y la moral. Una persona que personalmente, valga la redundancia, tenga un impulso naturalmente bondadoso, naturalmente ético, naturalmente inclinado hacia procurar el bien de los cercanos y de ayudar de manera inmediata a quienes lo necesiten. Y por otro lugar, una persona que tenga como una moral que sea lo más racional posible y que también esté inclinada al bienestar general de la sociedad. En este sentido, podemos, como muchos ya os habréis dado cuenta, la moral realmente no se puede entender si no se toma de base la propia ética, porque una buena moral debe tener en cuenta las necesidades inmediatas de los individuos a pie de calle, es decir, no en un sentido abstracto colectivo, sino una aspiración de que el orden social que se aspira moralmente, a través de una ideología o a través de una religión, genere unas buenas condiciones de vida a nivel personal para los individuos, a nivel cotidiano, a nivel individual, a nivel personal, en su propia vida concreta. Es por esto, por lo que considero que es difícil hoy en día de calificar a muchas personas dentro de este ámbito político tan radicalizado, este contexto político tan ardiente, tan conflictivo, tan confrontativo que tenemos hoy en día, por el mero hecho de que muchas personas han antepuesto un principio moral, ideológico, al principio ético que debe regir en primer lugar las razones por las que están llevando a cabo una militancia ideológica, política, ¿no? Para explicarme mejor, es como si muchas personas hubiesen personificado una especie de ideal político, ya sea porque pues, pertenecen a una u otra facción política, son más de izquierdas, más de derechas, más progresistas, más conservadoras, son religiosas, son ateas, lo que sea, y a través de este ideal han hecho una especie de pensamiento el cual consideran como un fin en sí mismo y por lo tanto pueden pasar por encima de todas las personas que no estén de acuerdo con ese fin. Trágicamente esto es lo que le ha pasado a Charlie Kirk, ya sea porque ha sido asesinado, aún no se ha demostrado, ¿no? Tal vez cuando suba este vídeo pues ya se habrá demostrado, pero ahora que lo estoy grabando, ya sea porque lo ha asesinado una persona espontánea que era contrario a su mentalidad, o ya sea porque ha sido un acto políticamente planificado y calculado, ¿no? Y bueno, de cualquier forma, creo que ya he dejado bastante claro a qué me refiero cuando hablo en este sentido de las diferencias entre ética y moral y la relación que tienen estos conceptos y la confusión que se genera hoy en día con estos conceptos en las ideologías políticas hegemónicas vigentes hoy en día.